Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Como les decía al inicio de la celebración, hoy es cuarto domingo de Pascua, o también conocido como el Domingo del Buen Pastor. Y con esta idea, haciendo un recuento del contexto pastoril de Israel en la Escritura, identificamos tres elementos, tres imágenes que hacen alusión a esta realidad de pastorear. La primera es la puerta, que el mismo Señor Jesucristo en otros pasajes del Evangelio ha dicho: yo soy la puerta. El asaltante no entra por la puerta, se brinca la cerca para espantar el rebaño. La segunda imagen es el pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Y la tercera imagen son las ovejas. Entonces, en este contexto pastoril tenemos estas tres imágenes: la puerta, el pastor y las ovejas. Esta imagen del pastor se remonta a una realidad muy antigua, a la vida pastoril, más todavía a la época en tiempos de los profetas. Dios se compromete a ser Él mismo el pastor de su pueblo, según lo escribe Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dios quiere ser el pastor de su pueblo. En tiempos de Ezequiel, el Señor Jesús todavía no había nacido, todavía no se encarnaba en el vientre de María. Por lo tanto, Yahvé dice: yo quiero ser el pastor de mi pueblo, yo quiero ser quien guíe a mi pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, en tiempos del Señor Jesús, también el Señor Jesús asume este papel de pastor, casi por lo que terminaba diciendo el Evangelio: el Padre y yo somos uno. Por eso comparten también, tanto el Padre como el Hijo, esta función de pastores. Entonces, entrando un poquito en materia del buen pastor, ¿cuáles podrían ser las características principales de un buen pastor? Y vamos a aplicar el concepto pastor no al que anda arreando las ovejas, al que anda involucrado en la vida de campo, llevando al rebaño de un lado a otro, sino los pastores actuales de la iglesia. El Papa Francisco, nuestro obispo Ramón, el Padre Gerardo, un servidor. Somos los pastores, no los únicos, ¿verdad? Pero sí somos, al menos el Padre Gerardo y yo,
somos los pastores de ustedes. Somos a quienes el Señor nos ha puesto al frente de ustedes para que los podamos conducir a pastos abundantes y a aguas frescas. Entonces es un evangelio que está un poquito más destinado hacia nosotros como pastores. ¿Cómo vamos cumpliendo nuestro rol y nuestra función de pastores? ¿Lo estamos haciendo o nos vamos quedando en el camino? Entonces es importante resaltar algunas características que debe tener el buen pastor. Yo voy a decir algunas y ustedes vayan poniendo palomita o tacha según ustedes consideren, de acuerdo a la experiencia que han ido teniendo con sus pastores. Las características de la comunidad cristiana las podemos resumir en las siguientes notas. Por ejemplo, cristiano, el pastor es un cristiano de fe profunda y madura. El pastor es un cristiano de fe profunda y madura. El pastor es seguidor del único pastor que es Jesucristo, para poder ir delante de las ovejas. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que ir delante de ustedes, no atrás empujando al rebaño, sino adelante guiando al rebaño. El pastor es amador de la asamblea que preside en la caridad. El pastor ama a sus ovejas. El pastor es el profeta que anuncia y denuncia. El servidor de la misión que la Iglesia le ha conferido por medio de Cristo. El pastor es un servidor también en medio de la comunidad. El pastor, sobre todo, es el que lleva a la comunidad, es el que es fiel a la comunidad, fiel a la misión que Cristo le ha confiado. De estas características, entonces, pongan ustedes palomita, donde hemos ido más o menos cumpliendo este rol, y una tachita, donde aquí no ha habido un buen pastoreo. La finalidad de Cristo, sacerdote y pastor, la fidelidad es la que debe cumplir el pastor con su pueblo. La fidelidad a su mensaje de salvación, fidelidad a los hombres, sus hermanos. El pueblo de Dios es cuando puede identificar, cuando puede reconocer al auténtico pastor, no al asalariado que huye cuando llega el lobo, sino al que sirve lealmente al rebaño. Cuando el pastor está cerca de la oveja aprende a identificar la voz del pastor. Preguntémonos cada uno de nosotros si a estas alturas ustedes, como rebaño, ya han logrado identificar la voz de sus pastores. Llámese Padre Gerardo, llámese Padre Leonel, llámese Monseñor Ramón Castro, llámese Su Santidad Francisco. Con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu de Cristo que los obispos confieren en la imposición de manos en el sacramento del orden, y con la colaboración responsable de sus propios fieles, podrá el sacerdote pastor de la comunidad cumplir con su vocación y con su tarea eclesial. Por la gracia de la imposición de manos, por el Espíritu que se nos ha conferido en la imposición de manos, pero también por la colaboración de ustedes, nosotros pastores podremos cumplir con la vocación de esta tarea que la Iglesia nos ha encomendado. Quiere decir que en este trabajo pastoral no solo podemos por nuestras propias fuerzas, sino también porque detrás de nosotros están ustedes pidiendo por nosotros, orando por nosotros,
nosotros para que el trabajo de pastores lo podamos hacer de la mejor manera posible entre ustedes. Hoy Jesús se define como el buen pastor y sobre todo se identifica con el Padre. Dice: el Padre y yo somos uno. Por eso muchas veces lo acusaron de blasfemo, por asemejarse al Padre, por identificarse con el Padre. El concepto de buen pastor comporta entonces tres ideas fundamentales que nos reveló el Evangelio de San Juan que escuchamos. Primero, hay un conocimiento mutuo entre el pastor y el rebaño. El pastor conoce a las ovejas, pero las ovejas también son capaces de identificar la voz del pastor. Hay un conocimiento mutuo. Dos, hay una dependencia de la oveja hacia el pastor y del pastor hacia la oveja. No solo una dependencia, sino una pertenencia también. Nos pertenecemos el uno al otro. Y el tercer punto es la seguridad en el seguimiento. Ustedes, fieles, rebaño del Señor, ustedes depositan su seguridad en sus pastores de que no los vamos a defraudar, de que les vamos a ir indicando el camino para llegar al rebaño, para llegar al redil, para llegar a los pastos verdes y a las aguas frescas. Ustedes confían en nosotros. Por eso nosotros también como pastores tenemos que asumir muy dedicadamente esta tarea de ser guía de ustedes. Jesús, como buen pastor, sigue llamando a sus ovejas. Sin embargo, las ovejas han dejado de reconocer la voz de su pastor, o no tan fácilmente identifican el tono de voz de su pastor. ¿Por qué? Porque actualmente se presta mucha atención a otras voces que nos hablan y que no son la voz del pastor. En este mundo tan cambiante, tan diverso en el que nos está tocando vivir, hay otras voces que nos hablan. Y porque le prestamos atención muchas veces a esas voces, olvidamos el tono de la voz del pastor. A fin de cuentas, el Señor nos sigue llamando. Hay muchos ruidos, es verdad. Hay muchos ruidos que quieren que no escuchemos la voz de nuestros pastores. No todas las voces son de nuestro pastor. Se hace necesario entonces un fino discernimiento para distinguir, para reconocer la voz de aquel que nos llama, para que no nos confundamos, para que no nos equivoquemos. El Señor afirma que nos conoce, y esto significa que para Él no somos del montón, para Él somos personas concretas, específicas, con un nombre, con un apellido. Nos conoce de cabeza a pie. Esta es una característica del pastor. Nos llama por nuestro nombre, pues para Dios no hay masas, sino individuales. Para Dios no hay masas, sino personas. Si nosotros hoy nos reconocemos como parte de este rebaño, créanme, nadie ni nada nos va a quitar de la mano del Señor. Nadie ni nada nos hará perdernos del rebaño que apacigua el Señor Jesús y el Padre Celestial. Si nosotros aceptamos a Jesús hoy como verdadero pastor, nunca seremos arrancados de la mano del Padre. El Padre y el Hijo son uno en esta labor pastoral. Son uno en esta misión que han confiado también a la Iglesia. El Hijo recibe de su Padre el rebaño
para que lo cuiden, para que lo protejan, para que lo lleven a lugares seguros. Entonces, hermanos, si nosotros hoy reconocemos que Jesús es nuestro pastor, si nosotros hoy reconocemos que somos del rebaño de Jesús, por consecuencia, tendremos que aprender a escuchar su voz. Y segundo, tendremos que ir tras Él. Que el Señor en este domingo cuarto nos conceda de verdad no confundirnos de voces, no identificar como pastores a quien no es nuestro pastor, que nos conceda pertenecer al rebaño de Cristo y podamos así identificar su voz y seguirlo. Que el pan y el vino que vamos a ofrecer sean el alimento que nosotros como rebaño buscamos para saciarnos de Él. Que Dios bendiga abundantemente el ministerio del Santo Padre Francisco, pastor universal de la Iglesia. Que bendiga abundantemente el ministerio sacerdotal y episcopal de nuestro obispo Ramón, pastor de esta diócesis. Que bendiga abundantemente el trabajo pastoral del Padre Gerardo, de un servidor, frente a ustedes. Juntos, rebaño y pastores, caminemos hacia Jesús, que nos espera como el buen pastor. Que así sea.